bueno, lo que van llegando las demás y los demás compañeras y compañeros. Pues bueno, estamos platicando cómo les ha ido con su actividad. Ya ustedes entregaron la actividad 1. ¿Sí? No, se te escucha un poquito cortado, Jocelyn. No, perdón, usted se refiere a actividad 1 de la unidad 2, ¿verdad? La actividad 1 de la unidad 1 y también la actividad 1 de la unidad 2. Ah, no. La unidad 1 sí ya, pero todavía no. Sigo trabajando en las actividades. En la actividad, De muy la bien. unidad 2. De la unidad 2. Sí. Muy bien. Y usted, Leticia, Jocelyn, ¿cómo van en las actividades? Bueno, pues sí, hay que, teníamos estimado para el 19, que fue el fin de semana pasado, el domingo pasado, pero se puede todavía entregar. O sea, lo importante es que se entregue para tener que evaluarles. Si no, no va a haber que evaluar. Maestro, yo tengo una pregunta. Sí, Jocelyn. El video de la primera actividad que teníamos que hacer, ¿era forzosamente que nosotros teníamos que aparecer o podríamos hacerlo con diapositivas? No, es libre. Lo que nos interesa es evaluar la exposición y la Ah, ok, comprensión de entonces sí se podría, o sea, que hubiera hecho una presentación en Word y así subir mi video a YouTube. Exacto. Puede ser que Digo, una PowerPoint. presentación PowerPoint animada, tú la vas narrando, eso sí. Puede ser algunas de tus compañeras, algunos de tus compañeros ponen frente a cámara, lo exponen. Otros, bueno, que dominan más estos paquetes de diseño y de animación han hecho pues, propuestas interesantes. Por desgracia, esta no se puede compartir como el foro. Me hubiera gustado mucho porque sí hay cosas muy bonitas que han entregado. Pero sí, es libre. Si quieres aparecer, perfecto. Si no, no hay ningún problema. Ok, yo tenía duda de eso. Muchas gracias, maestro. No te preocupes, Jocelyn. ¿Alguien más? Andrés, Sharon, ¿cómo les ha ido en la unidad 2? Bueno, profe. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Sharon. Bueno, respecto a esa actividad, yo entregué, bueno, tenía pensado hacerla con una presentación en PowerPoint, pero al final salí yo hablando, entonces no sé si aún así cuente o estaba mejor en presentación de PowerPoint. Por esta ocasión contó lo mismo, o sea, ya sea que ustedes hayan salido o no hayan salido, o fueron las animaciones complejas. Lo que nos interesó es que con el documento y el video, junto con el video, se pudiera expresar que dominaron el tema, que hicieron una buena investigación. Eso es lo que estamos evaluando, ¿no? Y evidentemente el documento escrito, pues que vengan las fuentes, que se argumente bien, nada más, o sea, no, tiene el mismo peso. Hay videos que, pues bueno, sí tuvieron una buena planeación, fueron muy buenos, hay algunos que sí visualmente eran muy buenos, pero sí falta un contenido, y hay quienes pues, salieron frente a la cámara, muy sencillo el asunto, pero fueron excelentes, se expusieron todos y demostraron la asimilación de los contenidos de la unidad 2. ¿Sí me explico? Vale. Sí, gracias. Sí, no se preocupen, ¿no? ¿Alguien más? Pues bueno, fue un revoltijo porque yo jalé la base de datos que me dio la plataforma
y venía, en teoría venían separados los grupos y resultó que no, que venían revueltos. Entonces, en la sesión del miércoles hubo compañeros del grupo que tuvieron ya la sesión con los compañeros del grupo 102. Este es el 103. No sé si aquí ya haya alguien del 102. Usted, sí, no sé qué hizo, voy a tratar de corregir bien. Yo también, profe, soy del 102. Sí, eso me hizo, o sea, el otro fue igual, entonces fue ahí, revuelto el asunto. Pues bueno, esta sesión que vamos a iniciar hoy, o sea, además de que, bueno, ahorita que en lo que van llegando los demás y las demás compañeras y compañeros, es que nosotros veamos algunas dudas que haya sobre el contenido y sobre las actividades que tienen que entregar. Por ejemplo, esa es la actividad 1 de la unidad 2, que es este video en donde se expone el documento Word, más lo que se quiera complementar respecto a lo que vimos en la unidad 2, que es el contexto político de México, ¿no? Que es el centro de esta investigación, o más bien de esta unidad. Y ya para la unidad, más bien la segunda actividad de la unidad es este collage, ¿no? Las fotografías, que evidentemente en este momento por pandemia, pues no voy a ser exigente de que metan la imagen de una aglomeración en donde haya una asamblea y se pongan los vecinos de acuerdo sobre algo, porque en este momento, pues por las condiciones de la pandemia, pues no se puede. Pero evidentemente, pues sí, al menos bajadas de internet y con eso hacer el collage, no se preocupen, es igual de válido en este contexto de que yo no puedo pedirles que salgan a tomar fotos, ¿no? Sobre esa actividad, ¿cómo van? Pues yo, en mi caso, profe, soy del 102, sí, de hecho hubo como un tipo como de asamblea justamente aquí en la delegación donde estamos, entonces, como apenas tuve la oportunidad de salir a tomar con justamente esas fotografías, fue una organización más bien justamente para incentivar el deporte justamente ahorita en la pandemia. Muy bien. Y digo, y apenas como tuve esa oportunidad de salir a hacer esta sesión como de fotos y empezar a armar el contenido para entregarlo a más tardar el día domingo. Sí. Qué bueno que se haya prestado esta oportunidad para sacar una imagen, ¿no? Pues bueno, yo el día de hoy también había preparado una sesión para profundizar algunos elementos del temario, ¿no? Estos elementos acerca del contexto político de México, que es el tema que trata la unidad 2, va acompañado también con esta necesidad de repensar el papel de los partidos políticos en primer lugar en la solución justo del problema del analfabetismo en México como un problema prototípico, pero también yo les planteaba un problema prototípico adicional, que es el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que es cómo vamos a afianzar la recuperación después de la pandemia, una recuperación económica, del tejido social, el empleo, las posibilidades de reestructurar toda la convivencia incluso, ¿no? Nuestros hijos están en este momento en las escuelas viviendo una interacción totalmente distinta a la que habitualmente conocíamos, ¿no? Y nosotros con el miedo de que esa interacción no vaya a generar en ese momento más contagios. Pero, pues bueno, por fortuna todos los indicadores van a la baja en términos de contagios. Enhorabuena con eso. Pero no va a ser suficiente las actividades de aglomeración, los espacios públicos, sobre todo nosotros que vivimos en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes y sobre todo densas en términos de que es chiquita la Ciudad de México y tenemos cerca de 8 millones de habitantes, más la gente que está en la zona metropolitana, Estado de México, Cuernavaca, y que tienen sus actividades aquí en la ciudad. Entonces, decir que un espacio, que la misma ciudad va a estar vacía, una plaza pública, pues no. Entonces, ¿qué nuevos problemas nos estamos enfrentando?
Y para ello, pues en esta unidad queda muy bien entender justo el papel de los partidos políticos, ¿no? Los movimientos sociales también es otro elemento importante, ¿no? En ocasiones pareciera ser que son cosas que no nos, o sea, nos cansa de ver siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. En ocasiones nos cansa que pareciera ser que todos se comportan de la misma forma. Sin embargo, pues no, vamos a ver que no necesitamos que nos canse, tenemos que sacudirnos ese cansancio porque al final de cuentas lo que hacen afecta directamente nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces, ya para entrar también sobre esos temas, yo les había dado a revisar un librito, que les mandé una versión digital de este librito que es de Antonio Gramsci, Odio de los indiferentes, era unas 3 cuartillitas, les di un escaneo 30 hojitas, pero yo creo que con las 10, con las 3 primeras, era más que suficiente. Y bueno, es una provocación este librito, ¿no? Más adelante vamos a decir quién es este personaje, este Antonio Gramsci. Y bueno, además de eso, vamos a ver otro librito que vamos a estar consultando, que se llama El Estado en el Centro de la Mundialización. Algunas ideas principales. Es un libro de un sociólogo chileno, está aquí, imparte clases en la UAM, en la UNAM, Jaime Osorio, y es un economista y sociólogo. Los escritos tienen un impacto relevante en América Latina, y pues vamos a ver cuáles son algunos elementos importantes para analizar el Estado. Yo cuando vi todos estos elementos de contenido, bueno, quise profundizar algunos de los elementos que toca el temario, como los partidos políticos, pero también llenar aquellos vacíos que falta profundizar, con la intención de que vayamos afianzando estos elementos para nuestro análisis de los partidos políticos, de los movimientos, de la situación política del país, de los gobiernos, del Estado sobre todo, y entender, por ejemplo, algunas prácticas políticas que se ejercen y algunas repercusiones que nosotros tenemos sobre esos acontecimientos. Pues bien, vayamos pasando justo a esta presentación rápida. Justo vamos arrancando con esto, ¿no? Nosotros vimos en la unidad 2 justo algunos elementos que van a incidir en el proceso electoral de los partidos políticos, y al final de cuentas nos percatamos que queramos o no, no es una cuestión de voto y hasta ahí se queda nuestro vínculo con los partidos políticos, sino que además tenemos que el vínculo es mucho más intenso de lo que pensamos, porque la decisión, al final de cuentas, de la sociedad que permite el arribo de algún gobierno, de algún partido y que tome el gobierno, pues finalmente se va a reflejar en nosotros o lo vamos a vivir con políticas de empleo o desempleo o cuestiones de corrupción. Entonces, podemos decir que este ambiente político incide en nuestro campo laboral y en nuestra vida cotidiana, siempre, 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 siempre. Pero además, nosotros vimos en esta unidad que en nuestro problema prototípico, sobre todo de cómo combatir el analfabetismo y qué podemos hacer para erradicar el analfabetismo, y junto con el otro problema prototípico, que es la recuperación después de la pandemia, que sigue siendo muy importante analizar, vemos también cómo para dar solución a estos dos problemas necesitamos entender los fenómenos económicos, políticos, jurídicos y sociales que tiene nuestra sociedad. Vimos la unidad anterior, justo estos elementos sociales, ¿no? Que inciden, cómo afectan, cómo configuran la salida en el caso de la pandemia y cómo inciden también para resolver el problema, en este caso, de la pobreza infantil y de la situación del analfabetismo también nos interesa muchísimo. En esta unidad vimos un elemento importante, el Estado como una entidad
que todavía no queda claro, porque el Estado es una institución, es un gobierno. ¿Qué es el Estado? Y vamos a ver que hay una diferencia entre el Estado y gobierno. Pero también, al igual, vimos que tanto Estado y gobierno se ejercen en un contexto, necesitan finalmente una población, porque esa población es la que está permitiendo la existencia del gobierno en la medida en que lo instaura un gobierno para que la población pueda mantener un orden social y una reproducción de esa sociedad. Vemos también que se necesita una soberanía, una delimitación espacial, territorial, en donde justo ahí se pueda establecer los límites geográficos y, del gobierno y de la sociedad. También vimos que hay un orden jurídico con el cual el gobierno se ejerce, el gobierno tiene reglas para justamente hacer práctica de la gobernanza, y la sociedad también tiene ese orden jurídico dentro de ese espacio soberano. También vimos que este poder político que no es homogéneo y no siempre va a ser idéntico. Un poder político va a tener distintas ramificaciones, como el sistema autoritario, como un sistema totalitario o un sistema democrático, que este último es el que llevamos a cabo en nuestro país y en la mayoría de los países. Vemos también que el poder político en México se constituye a partir de la división de poderes, a partir del ejecutivo, legislativo y el poder judicial, en donde cada uno de ellos tiene un peso importante en la construcción del poder y del Estado mexicano. Vamos a ver nosotros también más adelante cómo esta, digamos, diversidad, son 3 poderes, pero imagínense, dentro de esos 3 poderes se encuentran también los distintos partidos participando, sobre todo en el legislativo, en las distintas cámaras, encontramos una participación de los distintos partidos políticos en las 2 cámaras, y el legislativo, en donde a pesar de que sea un partido político, se encuentra en una constante discusión entre las cámaras y el ejecutivo. Pero no solamente es eso, nos enfrentamos también que hay una situación con el poder judicial, o el poder judicial, sobre todo con los tribunales, con las supremas cortes que hay en el país, que si bien, y es importante retomar, a diferencia del ejecutivo y el legislativo, que estos 2 poderes surgen de la elección popular, el poder judicial no es electo, sino es resultado de un acuerdo de votación, pero entre las cámaras, y propuestas o incidencia también del ejecutivo, pero no son bajo elección popular. Y aquí vamos a ver pues, esa contradicción. Ahí va a surgir una contradicción en donde en ocasiones tiene mucho más peso un juez que el Congreso en su conjunto, que es un montón de gente electa, o el propio ejecutivo, que es un personaje que gana con una mayoría de votos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, y por eso es algo importante el tema de las elecciones, porque el tema de las elecciones, a final de cuentas, nos explica que los personajes que arriban al poder ejecutivo, al poder legislativo, justo son mediante un mecanismo de elección popular, en donde justo la gente toma la decisión de que llegue fulanos, sutano y mengano, según el partido político y según la afinidad que se tenga con ese partido político, en términos ideológicos, sobre todo en posturas políticas y económicas. Vemos que esto, al final de cuentas, existe esta afinidad porque sabemos de alguna forma que las posturas que manejen estos partidos políticos, al final de cuentas, afectarán en nuestra vida cotidiana. Entonces, justo nosotros veíamos en esta unidad 2 cómo afectaban la vida cotidiana con los problemas prototípicos o estas incidencias que se hacían. El caso del personaje de la señora que evaluaba su voto, era un caso. Entonces, ahora me toca, o nos toca profundizar un poquito más, empujar el análisis hacia una explicación un poquito más profunda.
Yo les decía que les había dado el textito de Antonio Gramsci, un textito pequeño, de este libro de Odio a los Indiferentes, con la intención de provocar. Antonio Gramsci es un politólogo, creo que es uno de los más, o si no es el más importante del siglo XX. Murió muy joven, este personaje. En la última parte de su vida se la pasó una década en la cárcel, y mucho de su obra, de sus escritos, fueron artículos de periódico en ese momento, y cartas que tienen conversaciones con personajes que están afuera, que le están comentando cómo está la situación que está viviendo una Italia, que se está viendo el arribo del autoritarismo y el fascismo en Italia con Mussolini, y también Europa, ¿no? Europa está, el Estado se está configurando, el Estado en Europa está pasando por una tensión social que va a llevar a un Estado comunista ruso y una expansión en toda la Unión Soviética, y ve del otro lado un sector muy autoritario, en donde tenemos un sector empresarial autoritario que encuentra una expresión en el Estado fascista, con personajes como Mussolini, como Franco y como Hitler, ¿no? Entonces, justo tenemos ese ambiente que está viviendo Antonio Gramsci, ¿no? Y justo cuando lo detienen es porque es un personaje, a pesar de ser muy joven, está viendo la cuestión del partido, del Estado, de las ideologías, qué papel tienen justo para entender la realidad y para transformarla. Siempre ha sido la preocupación, la transformación social. Y entonces, el textito que les envié es un textito que se llama justamente como el primer articulito que está escrito, que se llama Antes que nada, odio a los indiferentes. ¿Alcanzaron a revisar esta lecturita? ¿Sí? ¿No? Más o menos, Vane. ¿Quién? ¿Alguien o qué les pareció? ¿Alcanzaron a revisar? La medio escaneé, profe, pero no como para comentarle. Entonces pude ver que, pues sí, es totalmente con lo que se acaba de comentar, pero no como para comentarlo. Esa indiferencia, por lo que pude ver a través de la historia hacia muchos temas de los que vivimos y que nos pega ahora en el presente, ¿no? Pero no le podría comentar más allá porque no la revisé bien. Una disculpa. No, no te preocupes, Vanessa, pero por ahí va el asunto. Sí, cuestionar la indiferencia. Os imagínense, es que no digo que ahorita no ocurran cosas, pero vivir en Europa en la primer mitad del siglo XX, entre 1900 y 1950, hagan de cuenta que una persona nace en 1900, entonces cuando tiene 14 años estalla la Primera Guerra Mundial, pelas, ¿no? Pues esconderse, ¿no? En Europa, ¿no? Es un momento muy tenso. Después, 1917, hay un proyecto socialista, el primer proyecto socialista en la Revolución Rusa. Entonces, para algunos, para muchos en ese periodo fue una alegría, el primer proyecto alternativo al capitalismo después de tantas crisis. Después la crisis del 29, el Tratado de Versalles, en cual también le tocó pandemias en ese momento a ese joven o mujer o hombre o mujer que haya nacido en 1900, pues ya en 1929 la crisis económica la más fuerte. Después 1935 la Segunda Guerra Mundial más agresiva, la bomba atómica, verla.
O sea, imagínense, y ante esa situación, pues no, uno no puede ser indiferente. O sea, y ese es el llamado que hace Gramsci, que ya no le toca ver el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, pero él está en ese contexto viviendo, ¿no? Justo en ese contexto que le toca vivir, sobre todo en la configuración del fascismo, de este autoritarismo a la Hitler, pues evidentemente él veía hacia dónde iba, ¿no? Este camino hacia Hitler, ¿no? Entonces, en el caso de Mussolini, perdón. Pero entonces él escribe, sí arengando, sí provocando, y yo rescato esa provocación para esta unidad 2. Entonces dice él, antes que nada, odio a los indiferentes. Odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Hebel, que vivir significa tomar partido, tomar postura frente a lo que está ocurriendo en la realidad. No pueden existir quienes sean solamente hombres o mujeres extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido, postura, insisto. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. Dice en otro párrafo, la indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador. Es la materia inerte en la que que a menudo se ahoga los entusiasmos más brillantes. Es el pantano que rodea a la vieja ciudad y la defiende mejor que la muralla más sólida, mejor que las corazas de sus guerreros, ¿sí? Que se traga a los asaltantes en el remolino del lodo y los diezma y los amilana y en ocasiones los hace desistir de cualquier empresa heroica. ¿Qué estamos señalando aquí? O sea, no podemos, o sea, lo que el autor plantea es, no podemos vivir sin tomar partido. Tenemos que sentar postura, una postura no necesariamente militando en un partido o votando o teniendo una afinidad con un partido político, pero sí al menos no ser indiferentes sobre la situación política que vive nuestro país. Y a pesar, en ocasiones se pone muy de moda de que yo de política no quiero saber nada. No me comenten de política. Lo que termina ocurriendo, dice, esta indiferencia termina siendo peso muerto, una ariete, una bola de plomo que ata a los procesos que pueden ser muy innovadores, pero con la apatía se pueden apagar. O lo contrario, la apatía puede alimentar a procesos demasiado terribles, pero al no enfrentarse con una oposición, porque hay mucha indiferencia, puede avanzar y consumirse y generar muchas tragedias como lo que puede ocurrir, por ejemplo, ha ocurrido antes de estas elecciones del 2018, ¿no? Tenemos muchos acontecimientos que señalaban ustedes en su trabajo de la unidad 1, el primer trabajo de la unidad 1, y muchos de esos pues, fueron acumulándose por la apatía en donde no había una oposición, ¿sí? Evidentemente esa ausencia de oposición pues al final de cuentas termina abonando, nutriendo aquellas posturas que pueden generar, insisto, pueden generar tragedias, ¿no? Entonces, esa es la invitación, me gustó para justamente incentivarles en su participación, ¿no? Ver justamente esto que señala el autor, Antonio Gramsci. Bueno, sí es importante tener una participación y para ello nosotros tenemos que tener una información de cómo se constituye. Hay de participaciones a participaciones y análisis, de análisis a análisis, ¿no? Evidentemente el análisis que se tiene desde el desconocimiento de cómo funcionan los partidos políticos, cómo funcionan X o Y acontecimientos, hace que nuestra visión sea un poquito defectuosa, ¿no? Y en la medida en que nosotros tenemos algún grado de conocimiento que se va alcanzando y que cada vez son más altos o mucho más preparación o implica mucho más preparación, pues evidentemente se tiene una noción mucho más profunda en el análisis sobre estos acontecimientos que vive el país.
En el caso de esta unidad, justamente mencionábamos algunos de los conceptos, estos elementos que veíamos. Y yo quiero profundizar con algunos de una forma muy rápida, a partir de ese librito que está ahí la portada, que es de Jaime Osorio. Yo les decía que Jaime Osorio es un sociólogo que trabaja justamente tanto en la universidad como también, bueno, en la UNAM, como también en la UAM, y tiene aportaciones muy interesantes. Él estuvo de joven, le tocó el golpe militar en Chile, de Pinochet, estuvo acá en México, conoció personajes también muy importantes en el caso de la economía, por eso lo ubicamos, y es un compañero que siempre está al pendiente del análisis social y aporta muchísimo. Ahí dejen, para quien quiera profundizar, pueden meter Jaime Osorio, incluso el texto El Estado en el Centro de la Mundialización, y él, un conjunto de compañeros, grabaron justamente todo un curso que dio y está en YouTube para profundizar, para quien quiera profundizar respecto a ello. Bueno, primero tenemos, ¿qué queremos profundizar? El elemento del Estado, que eso nos va a dar pie para entender por qué la importancia por parte de los partidos políticos de llegar a la presidencia, de llegar a algún puesto, a una diputación, a un puesto de gobierno y demás, ¿no? El Estado tiene dos componentes muy fuertes. El primero es un componente simbólico, ideológico, que genera un respaldo social, ¿no? Y otro elemento es el más pragmático, la infraestructura palpable de las instituciones que hay, y bueno, son dos elementos. Entonces, en ese estudio de esos dos elementos, en su parte ideológica, que podemos decir que no es tan visible, es una parte invisible porque no la vemos en el Estado, pero está presente. Y la parte más visible, eso lo vamos a ver despuesito, podemos ver lo siguiente. O sea, sí se desarrolla, al final de cuentas, el Estado en un contexto de lucha de clases, es un elemento importante, una lucha de clases entendida por aquellos que tienen justamente las máquinas, los empleos, las herramientas, que lo que llamamos son este conjunto de bienes y medios de producción para poder elaborar todo lo que se necesita, la ropa, la comida y todo el conjunto de mercancías. Y por otro lado están los que no tienen esas herramientas, pero tienen hambre, necesitan comer, necesitan vestir, tienen justo no tienen esas herramientas, porque pues, si no ellos podrían generar su autoempleo y poder producirlas, pero no pueden. Y entonces, ante esta falta de herramientas para producir los alimentos, producir la ropa, necesitan vender esa fuerza o su trabajo, lo que llamamos fuerza de producción o su trabajo. Necesitan venderse, ¿sí? A quien sí tiene esos medios de producción por un salario. Y cuando llegan a la fábrica, a la tienda o en un lugar donde va a elaborar, justamente se van a enfrentar que lo que están produciendo no es para sí, sino es para el mismo dueño que tiene todos estos dueños de la empresa, de las herramientas y demás. Entonces, en esta relación que planteamos como una relación de dominio, al final de cuentas, no nada más va a ser uno, sino van a ser un montón de trabajadores y trabajadoras y un montón de empresarios que ejercen ese mismo comportamiento, va a necesitar de un aparato que le permita reproducir esa situación, pero en términos sociales, amplios, que pueda justificar en términos legales una reducción salarial, que pueda poder castigar a quien se rebele con un aparato jurídico, quien pueda gobernar y en su beneficio de este sector empresarial, y para eso necesita un poder legislativo y también judicial. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en el poder, más bien, que cuando hablamos de política, lo hablamos en un contexto de dominio de clases. La clase económicamente más poderosa,
que domina a los que no tienen muchos recursos. Y también vemos que en este juego, pues, imagínate tú, o sea, tener un Estado que está en un contexto de lucha de clases, de dominio de clases, pero que necesitamos que se mantenga. Bueno, el dominio necesita que se mantenga esa dominación, y para ello justo necesita hacer acuerdos, no es una visión tan autoritaria a lo bruto, ¿no? Como un emperador o como un autoritario tipo Hitler. No, tiene que ser mucho más hábil ese ejercicio de dominio. Si quiero mantener los que dominan, dicen, si quiero mantener esta situación de dominación, tengo que hacerlo de forma que los subordinados o los dominados acepten esa dominación. ¿Me explico? No puede haber una dominación de decir yo te mando y punto y no te callas. No, no, no. Tiene que haber una especie de conciliación que tiene que hacer las clases que dominan, las clases que tienen el poder sobre sus dominados y explotados, que justo permitan que se reproduzca en armonía, que los dominados acepten ser dominados, y para eso el Estado va a tener un papel muy importante. El papel, sobre todo, es que el Estado se va a presentar como un centro en donde se han tomado acuerdos con todos los distintos, porque bueno, son mucho más complejos. El sector de empresarios no son iguales. Hay empresarios que se dedican más a ciertos sectores de la economía, hay otros empresarios que se dedican a otros sectores de la economía, o simplemente hay algunos que tienen un interés mucho más estrecho, no sé, de trabajar hacia el mercado exterior, otros el mercado interno. ¿Sí? Entonces, en esa heterogeneidad de empresarios y también la heterogeneidad de trabajadores, algunos trabajarán en la construcción, otros trabajadores trabajarán en tendencia, otros trabajadores trabajarán en la educación, otros en el sistema de salud, otros con profesiones, otros trabajos son más remunerados, no dejan de ser trabajadores, pero ganan el salario mínimo y otro 10, 20 salarios mínimos en el mismo periodo. ¿Sí me explico? Entonces, se generan distintos intereses, distintas necesidades de los distintos sectores de clase, sociales, y eso pues, finalmente va a configurar una necesidad de llegar a un acuerdo entre las distintas posturas. A eso nos referimos, que eso es lo que condensa y sintetiza el poder, el Estado. Condensa, decimos que sintetiza, que junta estas relaciones de poder. Y además da el Estado una ilusión de que existe una comunidad. El Estado es el Estado mexicano y yo soy mexicano, pues yo me siento identificado con ese Estado mexicano, ¿me explico? Genera y crea esa comunidad y a la cual pertenecemos, sí, pertenecemos, aunque algunas políticas no se hagan para beneficiarnos, ¿sí me explico? Pero uno de los principales retos es que el Estado tiene que generar esa adopción de los ciudadanos, que adopten al Estado como suyo, ¿sí? Se apropien de él. Pero al final de cuentas vemos que otro elemento está presente en el Estado y es justamente que el Estado no deja de concentrar la violencia en la medida en que son los aparatos represivos, tiene esta infraestructura para ejercerlos, porque si bien se pretende trabajar bajo consenso, el Estado en ocasiones no siempre llega a hacer consensos. No siempre las elecciones o el voto van a ser la ruta en algunos momentos. Puede ser el autoritarismo, ¿sí? ¿Me explico? O hay elecciones que son muy tensas por la cuestión de violencia, incluso puede ser violencia ejercida desde el Estado. Entonces, el Estado, a pesar de ser esta comunidad ilusoria, de ser muy tranquila, de gobernar para todos, por así decirlo, al final de cuentas es un Estado, todos los estados son entidades que concentran justo los cuerpos represivos, por si no llega a ser ese consenso. Otro elemento importante. Cuando hablamos de Estado y poder político,
es porque el Estado puede concentrarse poder político. No hay otra. Por esta situación que vimos, que el Estado agrupa los distintos intereses, las distintas tensiones y saca un acuerdo en donde se presenta como comunidad, agrupa a la sociedad, hace que todos lo adoptemos, que además agrupa y mantiene el poder represor, el policía, el ejército. El Estado se convierte en una infraestructura que permite materializar el poder político, ¿sí? Por eso es la disputa de los partidos políticos, alcanzar justamente el Estado para apropiarse, porque quien llega al Estado va a poder ejercer justamente el poder político, porque por mucho que quisieran, los partidos sin Estado, si no han llegado al Estado y si no han llegado a tomar el poder, no pueden hacer nada, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene ese Estado y el vínculo con el poder político? Es que al final el hecho de que el Estado se presente como una entidad que nos representa a todos y que todos los que llegaron vía elección nos representan a todos, se presenta como lo que los gobernantes, que todos los personajes que están en el Estado hacen lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Da esa creencia, ese elemento ideológico. El segundo elemento es que el Estado va a sintetizar las costumbres, los valores, el nacionalismo, los valores culturales, ideológicos, en momentos determinados, y es lo que va a formar comunidad. Por ejemplo, mucho se habló después de la Revolución Mexicana en 1910, para el caso mexicano, siempre se hablaba del Estado, el Estado de la Revolución, ¿no? El PRI tenía que decir, soy el Partido Revolucionario Institucional, porque tenía que adoptar ese símbolo que estaba muy presente en las comunidades mexicanas después de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, justo el Estado, ¿por qué lo hacen? Porque finalmente el Estado va a sintetizar costumbres, valores, culturas y demás, con que en la comunidad se ve reflejada, ¿no? La gente estaba en un contexto en que el discurso que les llegaba era: tenemos que cumplir los objetivos de la revolución. Y la gente votaba por el PRI porque era el partido que más defendía la Revolución Mexicana, aún hasta la década de los 70. Otro elemento importante es el Estado va a reproducir la sociedad. El Estado puede garantizar, reproducir las mismas condiciones de riqueza para algunos y de pobreza para muchos. Es el único que puede. O puede reproducir condiciones de bienestar para todos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en el Estado se configuran las leyes, en el Estado se pueden definir programas sociales, en el Estado se tiene la infraestructura, las instituciones, los programas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conjunto que es de cosas institucionales y simbólicas, pues va a poder impulsar una forma de sociedad. Por eso, la disputa del Estado es tremenda, ¿no? Los ataques que hay en este momento de algunos partidos sobre el actual gobierno, y cuando fue oposición a este gobierno, hace unos años, también los ataques, porque también era una disputa finalmente de proyectos de reproducción de la sociedad, ¿no? Una sociedad más justa o una sociedad más corrupta, y de hecho, finalmente, cuando pierde el PRI, llega bajo un hartazgo de un partido que había tomado el poder, que estaba en el Estado y que reproducía justamente una sociedad violenta, corrupta, con presencia del narcotráfico muy fuerte, muy polarizada en la distribución del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, este gobierno, en teoría, pretende o pretendía erradicar esa situación. Llega con otra intención de reproducción. Otro elemento, al final de cuentas, bueno, cuando decimos que se reproducen, es que, pues bueno, tiene el campo material, tiene los elementos institucionales, pragmáticos y demás, los elementos sociales, y los elementos ideológicos y políticos, ¿no? Por eso el Estado puede hacerlo. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí.
Bueno, entonces, una vez visto estos elementos, vemos también que, bueno, estos elementos justo son más intangibles, no los podemos ver, o sea, no podemos ver el poder ejercido, ¿no? Pero sabemos que está ahí, que se materializa, que está presente en esta creación de comunidad, de aparente comunidad. Y los elementos más pragmáticos que están en el Estado son el conjunto de instituciones, o sea, vemos al Estado como conjunto de instituciones, las personas que administran y laboran en esas instituciones, las leyes y reglamentos que se encuentran operando en el Estado y igual, sí, seguimos hablando de una síntesis, condensación de relaciones de poder, pero ahora ya las vemos ya materializadas. ¿Cómo? Cuando decimos el conjunto de instituciones, hablamos también de las cámaras, y en las cámaras hay gentes y personajes que están laborando y que son personas que han sido electas por los ciudadanos. Al final de cuentas, la composición dentro de las cámaras le dan la mayoría o la minoría a algunos sectores. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de eso, es en donde vemos materializado esa lucha de fuerza. Quien tiene la mayoría en las cámaras puede implementar un conjunto de políticas por encima de las distintas posturas políticas, ¿sí me explico? Y eso lo vimos en las pasadas elecciones, en donde sí había, creo que mucha gente del partido dominante de Morena se mordían las uñas al saber que iban a perder puestos estratégicos. Pues, ¿por qué? Porque al final de cuentas las instituciones, eso significa perder instituciones. En la Ciudad de México va a ser muy evidente, ¿no? Es muy evidente que las instituciones que estaban en el Estado que son parte del Estado y que estaban a cargo del poder, que estaban a cargo del gobierno de Morena, finalmente son instancias que les permite tener contacto con la gente, generar más votos, generar una postura más afín con ellos, y eso pues, lo pierden, ¿no? Entonces, es una de las preocupaciones. Y justo en el caso del personal que administra y labora, pues ya no va a ser la gente de Morena la que va a estar dentro de algunas instancias en las delegaciones de la Ciudad de México, sino otros partidos. Entonces, evidentemente, ya ahí vemos la materialización y vemos que justo todo eso implicaba una relación de fuerza en donde era muy importante generar adeptos, gente elegida y demás, y un trabajo con las comunidades, ¿sí? Por eso, algo que generó la derrota de Morena en estas elecciones fue justamente la pérdida del contacto con la población, ¿no? Cuando pierden el contacto, cuando ya no tocan las necesidades de la población, van perdiendo fuerza y van ganando más fuerza hacia otras vertientes políticas. Entonces, eso se ve, se nota en términos numerarios, como lo estamos viendo en las elecciones pasadas. ¿Qué pasa o por qué se genera esto? Pues bueno, porque como vimos en la unidad 1, finalmente el Estado se desarrolla en un espacio de tensión de fuerzas, ¿no? Hay más gente afín a ciertas posturas ideológicas con ciertas clases sociales y justo eso permite, al final de cuentas, tener una sociedad heterogénea de distintos grupos, de de dos clases sociales, pero de distintos sectores, fracciones de esas mismas clases, y justo esa situación genera un campo tenso, una sociedad tensa que finalmente necesita reestructurarse, necesita quien quiera ganar un puesto, una elección, necesita agruparlos, necesita expresar aparentemente o en el discurso, es una desgracia,
expresar los intereses de todas esas distintas fracciones de las clases sociales. ¿Sí me explico? Tiene que consensar, tiene que ser atractivo para todos. Y ese es un gran reto que hay, ¿no? Y pues bueno, por eso mucho el dicho de que cada pueblo tiene al presidente que se merece, porque el personaje que sea consenso, ¿sí? En ocasiones el consenso se determina por el nivel educativo de su población. Y por desgracia, ¿no? A mí me sorprende, no sé ustedes, con todo respeto, el arribo o la victoria que tuvo el Bronco en Nuevo León, y después este personaje, Samuel no sé qué, que son dos personajes a lo bruto, más que brutos, y los resultados, por ejemplo, del Bronco no fueron los mejores que la población esperaba en Nuevo León, y va a repetir la misma fórmula con este personaje que gana, que a leguas se puso en evidencia el vínculo de familias, de redes de corrupción, pero llegó al poder, ¿no? Es interesante ese fenómeno. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario? ¿No? No, pero sí muy interesante lo que está comentando, porque sí, yo también creo que cada pueblo tiene el líder que se merece, ¿no? Y bueno, usted mencionó dos, pero yo mencionaría creo que a todos, ¿no? Comenzando con el presidente hasta todos los gobernadores y los que siguen, ¿no? Como un futbolista, ¿no? Como personas que supuestamente iban a cambiar cosas y no lo hicieron, pues porque así somos, ¿no? Y a veces hasta nosotros mismos, yo trabajo en educación y lo puedo ver, ¿no? Con nuestros mismos directivos, no yéndonos ya hasta arriba, ¿no? Sino en estas pequeñas mini sociedades que también podemos ver el reflejo de lo que somos, ¿no? Malos directivos, malos líderes, ¿no? Que ven a veces mucho no el bien común, sino el propio bien, ¿no? Entonces, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está comentando y con lo que se ve, ¿no? Sí, y sobre todo lo que se ve, y más bien estoy exponiendo parte de este librito de Jaime Osorio. Pues sí, y por eso la primera provocación que les mencionaba de Gramsci, ¿no? Pues es el arribo de esos personajes se debe en gran medida a la indiferencia, ¿no? Cuando vemos la composición de la participación electoral, pues es muy baja, ¿no? Entonces, en ocasiones se dice, es que es muy baja y se señala, los medios en este momento lo señalan mucho, pero finalmente el gran culpable ha sido los medios que tergiversan información, que generan una gran apatía de la población, y su papel no es ni siquiera fomentar una participación, comunicar una participación, sino comunicar que no hay una solución, ¿no? Y por lo tanto abonan a una apatía. Pues bueno, en el caso de la comunidad ilusoria, eh, hay una preocupación, ¿no? De cómo, ¿por qué decimos que es ilusoria? ¿Por qué en ocasiones no se analiza? Pues en general es una discusión mucho más compleja, pero se sintetiza en que en ocasiones no se ven los móviles o los motivos económicos con los que algunos gobiernos, algunas posturas políticas pueden tomar decisiones que pueden parecer muy raras, ¿no? Y en otro caso, desde la perspectiva de algunos economistas, no omiten motivos políticos cuando algunos partidos que ya están en el poder toman decisiones para definir algunas políticas, ¿no? Por ejemplo, Trump tiene un personaje autoritario y demás, que en ocasiones parecía que era pura bravata lo que hacía este personaje. Sin embargo, este personaje, bajo una careta de un estúpido, que sí lo era, pero al final tenía elementos de economía, de reestructuración económica que le permitieron a Estados Unidos salir incluso en mejores condiciones que las que generó el mismo Obama.
Y el problema es de que algunos cuando analizaban decían, no, es que esto se debe, Trump es un tonto, políticamente es un fascista, y sí lo era, pero también tenía elementos económicos interesantes, ¿no? Entonces, y lo que pretendemos, se pretende decir es que tenemos que considerar los dos elementos, el político y el económico, porque son parte de un mismo proceso cuando hablamos del Estado. Ya esta última parte sobre el Estado como un poder visible, hablamos justo de este Estado en lo tangible, el poder político. El poder político finalmente va a ser importante, insisto, porque reproduce un tipo de sociedad que puede beneficiar a un sector y puede afectar a otro. Entonces se pretende reproducir esta sociedad según los proyectos de cada uno de los partidos políticos. Creo que de alguna forma en la Ciudad de México hemos tenido la posibilidad de entender qué proyectos políticos abordan los partidos de izquierda y partidos más hacia la derecha. Por lo pronto, estos partidos justo imponen, o cuando se ejerce su poder, imponen valores, proyectos, intereses, y finalmente se reproducen esto se materializa. Este ejercicio del poder no se ve, insisto, son elementos más ideológicos, pero sí repercuten en el empleo, repercuten en la inversión, repercuten en el bienestar de la población. Y al final de cuentas no los vemos porque el Estado siempre se va a presentar como una entidad neutra. Y el problema es eso, que los estados no son neutros, no son neutrales, es decir, que trabajan para todos los mexicanos, no. ¿Qué podemos decir? Poder y dominación. Cuando hablamos de poder y dominación, establecemos una diferencia, que la diferencia entre ambos es que el poder implica consentimiento, el consentimiento de los dominados. La dominación es directa, es como, perdón por la expresión, como cuando tenemos a alguien con la soga al cuello y lo obligamos a hacer lo que queramos. Esa es una dominación. Y el ejercicio del poder es finalmente hacer que la persona a la cual estamos ejerciendo el poder acepte ser dominado. ¿Sí me explico? Haya un consenso para ser dominado. Suena contradictorio. En ese momento diría, bueno, ¿quién quiere ser dominado? Pues sí, pareciera ser que no, pero sí existe. Y vemos esta situación en las clases y sectores sociales que ejercen una dominación política, lo hacen con consensos, es decir, con apoyo, con poco apoyo y sin nada de apoyo en términos de la población. Cuando lo hacen con apoyo, lo hablamos que hay consensos, cuando tienen la mayoría de representantes y el respaldo político e ideológico de la población, busca siempre establecer una especie de acuerdo con el resto, ¿sí? Sabiendo que cuando tiene una mayor fuerza puede hacer un acuerdo que le beneficia para sí, ¿sí me explico? Porque tiene la mango, por así decir, el mango del sartén en la mano. Y cuando se debilita este poder, finalmente o este respaldo y esta fuerza en las cámaras, en las elecciones, en el respaldo popular, se apoya el poder o el dominio sobre algunos mecanismos que repriman ligeramente, sancionen a la población con tal de estar orientando su postura. Y aquí vemos el papel de los medios. En este caso, si bien el gobierno no tiene el poder de los medios, hay un sector de la población, de empresarios que sí lo tiene y utilizan los medios a su favor para ejercer una especie de poder que va sancionando ideas que no son similares a los que estos sectores empresariales quieran. En su momento, con el PRI y el PAN, justamente había una coalición entre sector empresarial, partidos, presidencia, gobiernos,
y medios de comunicación. Entonces interactuaba de forma conjunta y entonces los medios de comunicación sancionaban aquel pensamiento crítico hacia esos gobiernos, lo censuraban con la intención de que no se pudiera ver otras alternativas o no se criticara esos gobiernos. Pero también en ocasiones hay leyes, por ejemplo, que impiden en ocasiones que la población se manifieste, ¿no? Aquellas, si ustedes son los partidos, en ocasiones, PRI, PAN principalmente, han querido en muchas ocasiones, por ejemplo, aprobar leyes que criminalicen la protesta social, ¿no? Y esto se debe a que van perdiendo fuerza, terreno, y como ya no pueden establecer acuerdos unánimes con la población, ahora pretenden sancionar a la población que está en desacuerdo. El tercer elemento es la coacción, que es el más terrible. Es el uso de la fuerza para imponer el poder. Cuando la clase, los sectores dominantes, los partidos dominantes que tienen el poder en el ejecutivo y legislativo, tienen poco respaldo de la población, o nulo, prácticamente nulo, lo que hacen es utilizar la vía de la represión para poder ejercer el poder hacia sus subordinados mediante la represión. Entonces, esto lo podemos ver en los últimos 2 sexenios anteriores, con Felipe Calderón y Peña Nieto, en donde justo la policía estaba mucho más, ejerciendo mucho más represión. En este momento tendríamos que ver, porque la línea de la presencia en la calle de los cuerpos policíacos es muy, muy, muy delgada en este tipo de casos cuando ya hay una especie de represión. Entonces, el consenso necesita mayor fuerza, apoyo de la población. La coerción necesita menor fuerza, es cuando la clase dominante tiene menos fuerza, y la coacción, que es la represión tajante, es cuando tiene muy poca o nula fuerza a su favor los partidos o los gobiernos que detentan el poder. En la parte visible del Estado, cuando vemos justo para ver su composición material, vemos justo que está presente labores administrativas subordinadas a este poder. Vemos que en primer lugar en la configuración del Estado está justamente el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial como 3 primeras instancias. El ejecutivo, la presidencia, el judicial, justamente la Suprema Corte, el legislativo, las 2 cámaras, pero además de estos 3 se encuentran las secretarías que hay, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría, N secretarías o ministerios que entran parte del Estado, si bien algunos de forma autónoma, pero están dentro del Estado. Vemos también que todo esto configura el Estado, pero en la realidad, cuando decíamos es condensación de relaciones sociales y de distintas posturas, también hablamos que, pues bueno, cuando no se pueden condensar, hay un desajuste, ¿no? Y esto lo podemos ver finalmente que en algunos momentos históricos, ¿sí? El Estado en el Estado, uno de estos 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, puede tener mayor fuerza. En teoría, el legislativo y el ejecutivo son los que deberían de tener mayor fuerza porque son los que están respaldados por el voto popular. El judicial no. El judicial sale a propuesta del legislativo y el ejecutivo, ¿sí? Pero en ocasiones, según la tensión política que pueda haber entre los partidos en estas instancias o distintos sectores que tienen influencia en estas instancias, pueden justamente generar confrontación. Lo hemos visto en momentos anteriores, cuando las cámaras son de un partido en su mayoría y el presidente de otro partido, entonces hay una confrontación. Ahora vemos una confrontación en este actual gobierno en donde el legislativo y el ejecutivo son de un mismo partido y el judicial es el remanente o fue es la herencia de otros partidos políticos, de otras posturas de sectores en el poder, y ahora
sector, el judicial, se confronta con el legislativo y el ejecutivo e impide que pasen un conjunto de leyes, ¿no? Aprobadas por el ejecutivo y el legislativo. En este momento, el poder judicial se convierte en la oposición, pero bajo una contradicción de que el poder judicial no es electo, no ha sido elegido por los ciudadanos, sino es a propuesta del legislativo y el ejecutivo. Pero en fin, esto en la historia ha generado golpes de Estado, como lo fue en Chile, como lo fue en Argentina, como lo fue en Bolivia, que es el caso más reciente, y también en el caso, bueno, en estos casos, Chile, Argentina y Bolivia es el judicial, pero también tenemos que hay golpes desde el Parlamento o desde las cámaras, como lo que ocurrió en Brasil principalmente. Entonces, ya para cerrar, vemos que en estas características hay una clase reinante que son los conjuntos de miembros del partido que han tomado el poder, ya sea vía elecciones, y que se han juntado con otros sectores de la sociedad, principalmente empresarios, y conforman una clase reinante. En el Estado se materializa esto que la clase reinante va a estar en una especie de pirámide en la parte más alta y van a ser principalmente los presidentes o los puestos estratégicos, ¿sí? Que van a estar en esta cúspide, la clase reinante. La gente media, puestos bajos de elección popular, de algunas diputaciones, algunos puestos de secretarías y demás, van a ser sectores que llamamos como pequeña burguesía o pequeños empresarios. En otro momento se decía que eran empresarios que no es que fueran empresarios como tal, sino que es políticos con mentalidad de empresarios. Ya en muchos países, por ejemplo, muchos empresarios como tipo Donald Trump, que no encontraron algún beneficio como empresarios, se van metiendo a la política, pero con visión empresarial. Lo mismo pasa en México, ¿no? Entonces, estos clases están, vaya, tenemos mucho, incluso el mismo Morena recicló a algunos de estos empresarios en otro momento, y tienen puestos estratégicos como administradores del Estado, ¿no? Entonces, son personajes que están ahí, y en la clase más baja, una burguesía que está justamente administrando las instancias del Estado. Entonces, en esta heterogeneidad de gente, hay gente de N cantidad de partidos, de distintas posturas políticas e ideológicas, que sobre todo lo importante es que son los que están en esa disputa de querer ser la clase política o gobernante o reinante en el Estado que puede ejercer el poder. Al final, el tipo de Estado, para poder decir es un Estado progresista, es un Estado retrógrada, es un Estado X, lo va a definir el acuerdo que pueda haber entre estos tres escaños, ¿no? Entre la clase reinante, la pequeña burguesía y las burocracias. Porque como vimos, pues no es por decreto el Estado no va a ser no va a depender de una sola persona, ¿no? En este momento, cuando se dice, bueno, todo es la culpa del presidente, el presidente hace su participación, pero como vemos, no depende el Estado de la presidencia, depende de los acuerdos que pueda hacer en las cámaras. Después depende del acuerdo que pueda hacer con los sectores productivos empresariales. Después tiene que verse el acuerdo que se tiene que hacer con los sectores sociales y etcétera, etcétera, ¿no? Y se tiene que poner justamente en un acuerdo que trate de incorporar a todos, ¿sí? Esa es la visión y creo que este personaje que está en el poder está tratando de hacer eso, pero hay un problema que no es fácil, que nuestro Estado está dentro de un sistema económico que está polarizado, que genera mucha pobreza y que genera la riqueza en un pequeño grupo pudiente. ¿Qué pasa? Pues bueno, entonces el acuerdo que se puede generar
en ocasiones no disgusta más a este. Este tiene los medios, tiene las televisoras, tiene un montón de recursos que estos no tienen, ¿no? Por ejemplo, el impacto, por ejemplo, es muy interesante de los programas sociales, ¿no? Que muchos tachan, no, es dinero regalado para los jóvenes, ¿no? Pero hay comunidades, por ejemplo, que los chicos que perciben las becas de bachillerato y demás, cuando esta se expandió, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el interior de la República, que se gobernaban por usos y costumbres, el dinero de las becas lo juntaron para justamente hacer uso de forma colectiva en la comunidad, bajo esta discusión de que al final de cuentas son impuestos, que al final, etcétera, etcétera, y bajo usos y costumbres, y pudieron dar a algunos proyectos pequeños para toda la comunidad. O en el caso de Oaxaca, como comunidades que pues, no les llegaba nada, porque principalmente estos programas estaban en la Ciudad de México, pudieron algunos sectores salir de la pobreza. Por eso, a pesar de que en la Ciudad de México, pues bueno, ya qué más se podía ofrecer, ¿no? Ya se tenían las pensiones para la gente de la tercera edad, ya se tenía las becas de bachillerato, ya se tenían un conjunto de programas sociales desde el 2000, o desde 1997, que es que el arribo del PRD y después del mismo López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces ya como que ya no se podía hacer más, y además aquí una beca de 500 pesos o un apoyo de 500 pesos, pues en la ciudad no te resuelve, ¿no? Porque finalmente la vida en la ciudad es mucho más cara por todo lo que implica, no produces alimentos, no tienes milpa para producir, entonces te ves con la necesidad de gastar más. En cambio, estos programas cuando llegan a partir del 2018 a comunidades que pues, no tienen ni un peso, literal, porque así está el país, esos 500 pesitos son la gloria, les sirve de mucho. Entonces, ¿qué pasó? Esa simetría, en las elecciones, pues justo es lo que vemos aquí, ¿no? Sopas, este personaje, el ejecutivo, tiene que ponerse de acuerdo cómo tiene que funcionar el Estado, y pues ejerció gasto para un sector mayoritario que se encuentra en pobreza, y otro sector no se lo perdonó. Cuando a este sector que no se lo perdonó, que fue en la Ciudad de México, porque ya teníamos esos servicios, esos programas, y pues se quería más, otro tipo de programas, y sí ha faltado eso, sí ha faltado una movilidad social, más puestos para los sectores de profesionistas, eso sí ha faltado, ¿no? Por ejemplo, y tenemos que ver por qué no se ha llegado a esa implementación. Bueno, en términos generales, esta exposición vale mucho la pena. Voy a subir abajito de este video el video del seminario del autor, de Jaime Osorio. Yo creo que vale muchísimo la pena. Y no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Pues nada, profesor, la verdad súper interesante este contexto que nos dio, y como dice, yo me quedo justamente con lo que dice Gramsci, que no podemos ser indiferentes, o sea, la población tiene que tener un voto y tiene que hacer valer ese derecho, porque es un derecho que tenemos como ciudadano, que tenemos que ejercer, y no podemos hacernos los que no pasa nada, como justamente lo que pasó en Monterrey, ¿no? O sea, votaron por un payaso que de verdad no les va a traer absolutamente nada, simplemente porque quisieron ser indiferentes justamente a los gobiernos que tenemos actualmente, no sé, son antimorenistas, ¿no? Anti-AMLO también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decimos, oye, ¿sabes qué? No me interesa, no lo quiero, soy indiferente a lo que él pida, a lo que él haga, a los proyectos que él tenga. Entonces, pues, llegan estos tipos y hacen redes sociales, hacen lo que sea, y la gente vota por él. Gente que no es preparada, gente que no está. Entonces ahí estamos viendo justamente lo que nos dice Gramsci, no podemos ser indiferentes, porque la indiferencia justamente nos va a llevar a tener como los gobernantes que queremos, ¿no? Exactamente, es a lo que voy. Me quedo también justamente con
con lo que nos comentaba justamente del Estado, que es reproductor de condiciones, justamente con el ejemplo que acaba de dar, los programas sociales, ¿no? El Estado nos hace ver como ¿cómo lo digo? Configuran las leyes y los programas sociales haciéndonos creer que es lo que necesitamos. O sea, dicen, oye, ellos necesitan 500 pesos ya cuando a otra parte de la sociedad dice, oye, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no estoy de acuerdo en que le des 500 pesos a cada estudiante, aunque no estudie, ¿no? Por así decirlo. Cuando a nosotros ya nos están limitando justamente como que ellos puedan producir más riqueza. Digo, y ahí yo creo que es como un contexto muy polarizado, porque por un lado, o sea, pues el 60% de los mexicanos estamos en un nivel socioeconómico muy bajo a la riqueza concentrada en pocos. Entonces, esta gente que ahora ya no va a poder ganar o no va a poder tener los beneficios que tenía con anteriores gobiernos, es la que creo que es justamente la que está haciendo también que ¿cómo lo digo, profesor? Que se vea de diferente manera lo que está haciendo el gobierno actualmente, ¿no? Porque, por ejemplo, los dueños de las televisoras, ¿no? Y lo veo con algunos noticieros. Algo que pasa en el gobierno, pues bueno, ya lo satanizamos por una acción mala, y las otras acciones que están ayudando al resto de la población no se están viendo. O sea, son como dos vertientes muy distintas. Entonces ahí tenemos justamente lo que decía, o sea, necesitamos en la Cámara de Diputados justamente, y ahí yo creo que en la Cámara de Diputados tenemos que tener no completamente toda la plantilla, por así decirlo, a un solo partido. O sea, tenemos que tener como un diferenciador que haga que no todo se enfoque a una sola visión que tenga el partido, y tengamos diferentes variantes para poder ir viendo qué es lo más factible para la sociedad y no solo para algunos cuantos. O sea, sí tenemos que tener un sector diferente, no el 100% de un solo partido, porque siento que ahí sería como también un monopolio. O sea, que un partido tenga todos sus gobernantes, o sea, toda su cámara de Morena, por ejemplo, así, ¿no? O sea, no creo que sea como lo correcto. Y sí debe de estar conformada por distintos partidos. Y como dice, o sea, vamos a ver la materialización en una relación de fuerza, y esto va a ser consensuado por nosotros mismos, o sea, por los votos que nosotros demos a los partidos. Sí, gracias, Mariana. Está muy interesante lo que nos comentan. Sí, pues ahora sí que pues, tenemos que ver las alternativas, y mucho de ello depende de la participación ciudadana. ¿Alguien más? Bueno, si no, yo les preguntaría nuevamente, ¿hay alguna duda de lo que se tiene que entregar en la actividad 1 de la unidad 2 y en la actividad 2 de la unidad 2 que se hace entrega para este viernes? Profesor, yo tengo Domingo. dudas. Perdón. Sí, Leticia, perdón. Buenas noches a todos. Tengo duda porque realmente, bueno, la pregunta es en el campo laboral, lo que podría llegar a incidir tanto favorablemente como a perjudicar. Ahí es donde tengo duda porque, por ejemplo, yo trabajo en una iglesia, pero de esa manera no puedo así como pensar cómo podría, poner ¿qué podría yo poner si trabajo o de qué manera perjudicaría a la iglesia o en mi campo laboral? Ajá, la opción es en dos. Si ustedes quieren colocar la respuesta en el contexto de que están trabajando en este momento,
o en el campo laboral cuando egresen de la carrera Mercadotecnia y Ventas, ¿no? Muchos compañeros, muchas compañeras sobre todo, hicieron esa reflexión desde la perspectiva de la mercadotecnia, ¿no? Algunas compañeras hicieron muy buenas reflexiones. Por ejemplo, me acuerdo mucho que han mencionado es que el arribo de los presidentes o de los gobernadores se deben a una mercadotecnia, con falta de ética, decían. Entonces ellos como verían, ellos sugieren una mercadotecnia con ética, ¿no? Por ejemplo, y se me hizo muy buena la reflexión. No sé si me explico, Leticia. Sí, profesor, muchas gracias.